¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. La controversia por el territorio Esequibo se ha convertido más bien en un conflicto geopetrolero entre las grandes transnacionales energéticas contra Venezuela. El objetivo es controlar y explotar los inmensos yacimientos ubicados en el territorio en reclamación y que convierten a Guyana en uno de los nuevos productores más rentables y entreguistas para las transnacionales. Las grandes compañías petroleras necesitan incrementar sus niveles de producción ante la dificultad para encontrar nuevos pozos de crudo rentables, el alto costo de la exploración en el mar, la disminución de la producción de esquisto y el declive de la productividad de los yacimientos actuales. El gran premio aquí es Guyana, afirmó recientemente un destacado analista norteamericano, mientras otros la califican como un paraíso de inversión para las grandes compañías petroleras. Es por esto que la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que el complot perverso entre ExxonMobil y el gobierno de Guyana se prepara para agredir a Venezuela y de intentar despojarnos de nuestros históricos derechos sobre nuestro territorio Esequibo. Por su parte, el presidente Maduro acusó al presidente guyanés de haberse puesto a la orden de Estados Unidos y de ser un instrumento del Comando Sur y de las transnacionales petroleras. El gobierno bolivariano ha reafirmado la vigencia del Acuerdo de Ginebra, que contempla que los dos países hermanos deben resolver de forma satisfactoria, práctica y amistosa la controversia territorial. No hay otro camino. En este sentido, el referendo consultivo del próximo 3 de diciembre convocará a todos los venezolanos patriotas para que le digamos al mundo 5 veces sí, que el Esequibo es nuestro y que lo defenderemos con todas nuestras fuerzas. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es importante, es necesario, es crucial un análisis a fondo de la situación. Hoy nos acompaña José González, economista y comunicador social, analista financiero internacional y director de la consultora GCG Asesores. Estudió periodismo y cine en Lima, Perú. Se especializó en temas sociales. Trabajó muchos años como periodista en Perú y Colombia, cubriendo los sucesos de la guerrilla colombiana y de Sendero Luminoso. Fue durante muchos años activista de derechos humanos. Cuenta con más de 25 años de experiencia en finanzas corporativas, investigación y análisis en mercados de capitales. Bienvenido, José. ¿Cómo estás? Encantado, Oscar. Siempre un placer estar en tu programa. Oh, muy importante. Teníamos tiempo sin conversar y el mundo va a una velocidad difícil de atrapar para entenderla. Correcto. Así son las pospandemias. Exacto. Pero también así son las transiciones, ¿no? De un mundo Correcto. a otro. ¿Qué tipo de orden internacional está surgiendo? Se habla de un nuevo orden global emergente, de una nueva gobernanza mundial. ¿Cómo debemos entender este fenómeno? ¿Cuáles son los factores esenciales, más visibles, más importantes, más decisivos? Ya se está consolidando dentro de lo que se llaman los tanques de pensamiento, los think tanks, una visión de que estamos viviendo lo que se llama la multipolaridad. O, como señala Foreign Affairs, tú sabes, la institución más importante en los Estados Unidos, acaso en el mundo, que estudia la perspectiva occidental en las relaciones internacionales, ellos hablan de una unipolaridad limitada de los Estados Unidos. ¿Por qué una unipolaridad limitada? Porque ya no nos va quedando claro que si bien China es una nueva hegemonía que reta a los Estados Unidos, no va a superar a los Estados Unidos por problemas consustanciales a una economía
como la de China, que se acerca a la de los Estados Unidos y que tiene los problemas crecientes de una economía madura. Ahora, esa maduración de la economía china, que no va a sobrepasar a la norteamericana, pues los dinamismos norteamericanos son muy robustos, muy dinámicos, muy innovadores. Esta es una sociedad de alguna forma más o menos indestructible. Va a retar esa hegemonía norteamericana y al retarla, es una lucha económica, financiera, política, cultural, genera estos polos de resistencia, de oposición, alternativos, representados en primera instancia por Rusia y en segunda instancia por una creciente búsqueda de influencia del Medio Oriente, que era anterior a la guerra en Israel por los eventos que sucedieron en los kibutzim que tienen la frontera con Gaza y los ataques de Hamas. A eso se suma una Europa que está buscando su propio espacio, aliada con los Estados Unidos por ser occidental, una India que empieza a crecer, que es el gran motor de la economía en los próximos años, que busca también su propio espacio, y América Latina, que seguimos en nuestra fragmentación y en nuestra búsqueda de consolidación de identidad cultural y social, un espacio que va a ser cada vez más fundamental, Oscar, porque señala el Economist que en un reporte reciente que el siglo XXI bien puede ser el siglo latinoamericano, porque seguimos siendo la fuente más importante de materias primas a nivel de metales y minerales, petróleo y gas, alternativos al Medio Oriente con la nueva actitud de la OPEP, y productos agroindustriales. América Latina ya es el mayor exportador de alimentos en el mundo. Estamos exportando $100.000 millones al año. Y dice el Economist que nuestra relación con las materias primas siempre ha sido muy conflictiva. Y no logramos consolidarnos. La única forma que América Latina sea relevante es si creamos un bloque similar a la Unión Europea, porque separados somos muy pocos. Ese es el orden multipolar que estamos viviendo y de la confusión que aparentemente enfrentamos. Oye, uno observa estas nuevas dinámicas y pareciera que está surgiendo más bien un mundo bipolar, donde los bloques dominantes tienen que ver con Estados Unidos y con China. Y después aparecen otros bloques más pequeños que intentan articularse con los bloques principales. Esto es cierto. Es un mundo bipolar. Pero no es la bipolaridad. Recordemos que la bipolaridad nos hace referencia a la Guerra Fría, en donde los Estados Unidos se enfrentaban a la Unión Soviética. En condiciones, además, es que las economías han crecido mucho y se han sofisticado de una manera muy grande. Se sigue hablando del complejo militar norteamericano, que cuando uno lo compara con el complejo tecnológico ya no es en la misma dimensión, ¿sí? Entonces, esa bipolaridad que quisiéramos replicar entre China y Estados Unidos con lo que era la Unión Soviética no existe, porque más en las dinámicas y las lógicas de Rusia o de Medio Oriente o del sudeste asiático no son necesariamente las mismas en esos dos bloques tan sólidos que existieron durante la cortina de hierro. Por eso se habla de una multipolaridad y hay que agregarle África, que tiene sus propias dinámicas y sin duda los jugadores tienen influencia y por eso ya no se habla de naciones desarrolladas y subdesarrolladas, y es un tema que va más allá de las palabras. Habla del norte global, que es el norte occidental desarrollado, y el sur global, que somos todo el resto. O sea, el sur global no es el sur subdesarrollado, sino es lo que se llamaban los mercados emergentes, o se siguen llamando emergentes en la acepción financiera. Por eso la multipolaridad tiene una complejidad de un rompecabezas que no solo tiene dos lados, tiene dos hegemones. Pero la hegemonía china es singular, Oscar, porque por primera vez en la historia contemporánea del planeta, porque en la prehistoria sucedieron otro tipo de cosas, se contrapone a la influencia occidental. Hay que entender el bloque occidental, Europa y los Estados Unidos, que es donde sigue habiendo la mayor concentración de riqueza y de consumo de alta calidad en el mundo. Hay una dependencia, es lo que Biden le propone a China, que hay que... no hay que separar la relación, sino que reducir el riesgo de la relación porque es simbiótica. China no existe sin Estados Unidos y Europa, Europa y los Estados Unidos no existen sin China. Y lo que sucede es que los Estados Unidos, que es un imperio, entre comillas, comercial,
tiene un retador como China, que es otro imperio comercial. A China no le interesa exportar su revolución, ni en los momentos más radicales de Mao. Es un imperio comercial como los Estados Unidos. Entonces, La competencia es comercial. Entonces, el nuevo orden multipolar, antes de pasar a un pequeño lapso comercial, el nuevo orden multipolar está basado más que en lo militar, en la competencia. Ya no estamos hablando de confrontación ni no de competitividad, en donde se pelean por mercados y territorios cada uno de los polos principales. Pero vamos a desarrollar esta idea una vez que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña José González, economista y comunicador social, analista financiero internacional, director de la consultora GCG Asesores. Te comentaba si este mundo multipolar es realmente un mundo de competencias, de competitividad, y no estamos hablando de un nuevo orden donde nos confrontemos, nos enfrentemos militarmente. Ahora, si esto es así, ¿qué sentido tiene la guerra Rusia y Ucrania? Biden le planteaba allí que la relación entre Estados Unidos y China debe ser una relación de competencia sin conflicto, ¿sí? Que no hay necesidad de que haya un conflicto, sino que la competencia puede resolverse. Y por eso se hablaba, antes de la invasión de Ucrania, de que la geoeconomía había reemplazado a la geopolítica. Sin embargo, la geopolítica se vuelve a colar. ¿Por qué? Porque en esta multipolaridad, las agendas de lo que se llama Eurasia, que dirige Rusia, de Medio Oriente, las de África, las del sudeste asiático, las latinoamericanas son otras. Y en esa competencia sin conflicto, esas agendas pueden quedarse varadas al margen. Y el conflicto lo que genera es la inclusión de nuevas agendas. De ahí que cuando uno analiza por qué Putin invade Ucrania, por qué el nacionalismo ruso se impone a una dinámica que terminaba siendo positiva para Rusia en algún sentido, independientemente de las sanciones que experimentaba, porque jamás hace un ataque a los kibutzim israelíes de tal violencia, de tal extremo, ¿qué tipo de reacciones quieren generar? Tú lo conoces bien, Oscar, sí. Lo que se llamaba en el siglo pasado incrementar las contradicciones, típico comunismo soviético, comunismo chino maoísta. Si aceleramos las contradicciones, aceleramos el cambio, cuando eso se demostró en el siglo XX que no necesariamente funciona. Eso es la multipolaridad. Es una cosa que se mueve y que le preocupa mucho. El presidente Macron convocó una reunión en junio en París del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional porque al G7, G20, les preocupa mucho la actitud del sur global de cara a la invasión en Ucrania. Y eso queda muy claro en los votos en Naciones Unidas. Si bien el sur global condena la invasión, no necesariamente la sanciona. ¿Por qué no la sanciona? Porque las agendas del sur global, en virtud de los excesos, abusos del norte global, desde la colonización hasta eventos recientes, sigue viva. Y le preocupa, y recordemos que en el sur global está el potencial demográfico de la humanidad, independientemente que el económico y financiero sigue estando en el norte global. El futuro es del sur. Exacto. Y al norte global le preocupa en un momento en que sigue envejeciendo sistemáticamente, esa relación sea conflictiva y no competitiva, cooperativa, solidaria. Y esa es un poco la agenda que se está tratando de formar de cara a la agresividad de ciertos sectores del Medio Oriente. Esa es la agenda china, ¿no? Eurasia. Esa es la agenda china también. Los chinos son curiosos. China está demandando su espacio geopolítico en el mundo y reclama a los Estados Unidos en particular y Occidente en general que su oferta cultural y su aporte político es único e incita o no ciertas agendas para subrayar su propia agenda, que tiene mucho que ver con la consolidación territorial vía Taiwán, pero que no necesariamente tiende a ser guerrerista. China nunca ha sido un imperio, nunca lo fue guerrerista, salvo que uno se vaya a los antecedentes de la consolidación del imperio chino. Los Estados Unidos, si bien ha estado enfrentado en guerras
es más intervencionista que expansionista, entendiendo el expansionismo como los imperios español, francés, ruso del pasado. Por eso los Estados Unidos en cierto sentido es excepcional porque es comercial y en su búsqueda comercial de recursos ha tenido intervenciones, pero no expansiones. Lo mismo pasa con China y eso es un poco de nuevo la multipolaridad en un mundo más que cambia porque la tecnología ha incorporado masivamente a la gente virtualmente y esa gente que está incorporada virtualmente quiere incorporación real y esa incorporación real demanda derechos políticos y una mejor distribución del ingreso, que en los últimos 40 años, en virtud de las reformas económicas y la revolución de Reagan y Thatcher, ha creado una muy mala distribución de la riqueza y el ingreso a nivel global. Oye, ¿dónde quedan las ideologías en este proceso? Recordemos que no puede haber política sin ideología. La ideología genera doctrina, la doctrina genera práctica política que se ejerce a través de estrategias y tácticas y procesos electorales. Las democracias se han consolidado a nivel global y se van a seguir consolidando independientemente de los conflictos. Lo que pasa es que la ideología evoluciona. La ideología ya no puede ser tan cerrada ni tan ideológica como el pasado. La gente lo que quiere es incorporarse al bienestar de la promesa de la clase media y la gente ya no quiere revolución, quiere inclusión. Ahora, ¿qué significa esa inclusión? ¿Y qué es una revolución en el siglo XXI? Las revoluciones del siglo XX no se parecían a las 19, que no se parecieran a las del 18 al 17 y la del 21. Yo tenía esta discusión con académicos en Nueva York. Decía, la revolución, viene una revolución, decía, pero no hay condiciones. Ustedes están pensando en las revoluciones de barbudos con uniformes verdes del siglo XX y en el siglo XXI son otra cosa. Y además es un siglo de feminismo, es un siglo de derechos de minorías LGTBQI, es un siglo en donde los derechos de las personas mayores van a ser cada vez más relevantes. Esa es la nueva frontera en los derechos humanos, porque estamos envejeciendo y no nos hemos reproducido a la velocidad que requeríamos. ¿Sí? Y eso va a demandar que las estructuras cambien, porque hay que cuidar a una cantidad de adultos mayores y no estamos preparados para hacerlo. Y si que los dejemos perecer es un problema que viene. Y donde África insurge como la nación del futuro con los grandes problemas y contradicciones que tenemos. Sí. Antes de ir a comerciales, José, quisiera que profundizáramos un poco en el tema latinoamericano. Sí, están ocurriendo ciclos distintos, derecha, izquierda, para llamarlos de alguna manera, que sería bueno interpretar. Y me gustaría que hicieras un análisis sobre lo que está pasando en América Latina y la importancia del continente en este nuevo orden global. Pero una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña José González, economista y comunicador social, analista financiero internacional y director de la consultora GCG Asesores. Te preguntaba, José, por América Latina, ¿cuál es el rol que está desempeñando en este nuevo orden global? ¿O cuál es el rol que debería desempeñar o pudiese desempeñar en este nuevo orden global? Y si podemos considerar América Latina un territorio en disputa entre, por lo menos, los bloques más poderosos del planeta. ¿Qué crees tú? Uno de los temas más importantes y acaso una de las promesas más prometedoras, valga la redundancia, que hay en este siglo XXI, es que hay una conciencia con todos los conflictos que estamos viviendo de la necesidad de descarbonizar el uso de energía que tenemos a nivel global. Y ya tenemos una serie de datos. La discusión sobre el calentamiento global se ha diluido mucho, porque las series de datos demuestran que las temperaturas están subiendo y que los problemas climáticos que estamos generando son reales. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para el Calentamiento Global, que se reúne por su 28º año, 28 años consecutivos, lo que se llama la COP, se reúnen en Marruecos, están llegando a acuerdos ya concretos. Y la descarbonización pasa por dos cosas: la electromovilidad y la transición energética.
tenemos que cambiar la matriz energética de una que depende de combustibles a una que dependa cada vez más de formas mecánicas de generación de electricidad a través de energías renovables. Y eso demanda cantidades inmensas de minerales críticos. El mineral crítico clave para la electromovilidad es el litio, y el de la transición energética es el cobre. La mayor reserva de litio en el mundo está en el triángulo de litio que comparten Bolivia, Argentina y Chile, y la mayor concentración de reservas de cobre minable en el mundo están entre Chile y Perú. Según Canadá, los minerales críticos son 31, según el Banco Mundial 16. América Latina es la mayor fuente de minerales críticos a nivel del planeta. Hay reservas minerales en China, hay reservas minerales en Australia, pero la mayor concentración está en América Latina. Otro tema es que para consumir menos petróleo vamos a consumir más petróleo. Y las reservas, para terminar, las reservas más importantes de gas y petróleo en el mundo en términos de la demanda creciente que vamos a tener, consumimos 100 millones de barriles, vamos a consumir más o menos 106, según la OPEP, están en América Latina entre Argentina, Vaca Muerta, petróleo de fracking, y Venezuela, que podría llegar a producir nuevamente de 3 a 5 millones de barriles diarios y compensaría los riesgos geopolíticos de Medio Oriente. Y termino rápidamente. Y en términos agroindustriales, América Latina es el mayor exportador de alimentos hoy día en el mundo. Exportamos 100.000 millones de dólares al año en alimentos y somos la despensa del planeta. Ese es el valor de América Latina y somos una región bastante estable, Oscar, comparada a la inestabilidad que hay a nivel global. Mire, y el petróleo. Venezuela y el petróleo en este nuevo orden. Se convierte Venezuela, y quiero insistir en eso, en un territorio en disputa. No necesariamente en disputa, porque... Por el control de las materias primas, por el control de estas valiosísimas materias primas. Jorge, Venezuela es la reserva estratégica de petróleo más importante en Occidente, lo que se llama petróleo convencional. Hay una discusión si el petróleo pesado es convencional. Es cierto, es no convencional, pero lo que nos referimos como convencional que no es de fracking. Y esa reserva tiene sentido que se distribuya, se quede en Occidente. De ahí el alivio de las sanciones norteamericanas recientes y los intereses de la Unión Europea en la producción europea, en la producción venezolana, perdón. Ahora, no hay una disputa porque ya no estamos en el siglo XIX, en el siglo XX. El dominio de las materias primas no se van a dar a través de invasiones o relaciones con las oligarquías locales que se han diluido, sino acuerdos comerciales. Propuestas de subsidios de producción, una serie de mecanismos que son inherentes al siglo XXI. China, que ha hecho un avance importante en el acceso a esas materias primas, lo ha hecho a través de inversión. Sin embargo, hay limitaciones al nivel de inversión que puede hacer China. Por otro lado, en el caso venezolano en particular, que ha acudido a inversión china, iraní o rusa, es muy claro que por los problemas de la invasión en Ucrania y por los problemas de Medio Oriente, las limitaciones de inversión de Irán y de Rusia son muy limitadas. Y China, que sigue siendo un imperio de nuevo comercial, la visita del presidente Maduro a China lo demostró, hay mucho interés, pero no van a asumir riesgos de inversión que no tengan un retorno atado a esa inversión, como los Estados Unidos, hacen que Venezuela tenga que de alguna forma pragmática, razonablemente, de acuerdo a las agendas políticas propias y ajenas, vire a Occidente. Esa es un poco la dinámica. La competencia por los recursos se va a dar, por los minerales, metales y minerales, por el petróleo y gas y por los agroindustriales, pero es una competencia del siglo XXI. Hay que tener mucho cuidado en establecer paralelos con el siglo XIX que ya no existe. Mire, ¿cómo interpretar la incorporación de Brasil, Argentina en el grupo de los BRICS? En la agenda que mencionábamos de la multipolaridad y de las fricciones y la competencia del norte global y el sur global. Sin duda los BRICS tienen un segundo aire. Recordemos que esa es una dinámica, una asociación que se creó hace más de 20 años y que hoy día tiene un renacimiento por lo que te mencionaba de la reunión que convoca Macron en París, en donde le dice al Banco Mundial y al Fondo hay una necesidad imperiosa de modernizar instituciones que se crearon en 1942 y que no han cambiado fundamentalmente desde entonces. En dinámicas en que los BRICS, si bien
no van a competir en este momento. Un banco de los BRICS tiene unas grandes limitaciones, que es la capitalización. Si no hay aportes de capital al banco, el banco no existe. Y esos aportes de capital hoy está que en el fondo va a ser muy difícil competir con el fondo o el Banco Mundial. Pero es una dinámica que si uno se proyecta en décadas y no en años, va a ser más o menos exitosa. Es lo mismo que propuso el presidente Chávez en Venezuela de cara a instituciones en América Latina que compensen a la OEA, que tiene una desviación natural porque fue creada durante la Guerra Fría. Y tiene todo el sentido de América Latina crear instituciones que nos den independencia política de cara a estas nuevas agendas. En este contexto, José, en este contexto, ¿cómo interpretar la política de flexibilización o levantamiento de sanciones y bloqueos de Estados Unidos hacia Venezuela? ¿Cómo interpretar este hecho? Pero una vez que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña José González, economista y comunicador social, analista financiero internacional y director de la consultora GCG Asesores. Te preguntaba sobre el levantamiento de las sanciones o la flexibilización de las sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela. ¿Cómo interpretar esta nueva política hacia Venezuela por parte de Estados Unidos en medio de este contexto? Juan González, el encargado por el hemisferio occidental en el Consejo Nacional de Seguridad. El hemisferio occidental es América Latina desde la perspectiva del Departamento de Estado. Decía en una entrevista reciente que la administración Biden es una administración de procesos y que en esos procesos a ellos les quedaba claro que lo que se había aplicado a Venezuela no estaba funcionando y que había que cambiar la dirección hacia Venezuela, y es lo que acaban de hacer. Es decir, esta no es una decisión reciente, es un tema que ellos tenían pendientes desde prácticamente el momento que tomaron la administración hace casi 3 años, pero que no pudieron implementar por agendas domésticas y dinámicas que rigieron la forma en que manejaba el tema venezolano la administración Biden previas a la elección de medio término. Ahora, ¿qué cambia esas dinámicas? Uno, que en lugar de tener una distribución en el Senado 50-50, como decía el presidente Biden, que cada senador es un presidente, hoy día hay un margen de 2 votos. No es mucho más grande, pero es suficiente. 2, la invasión en Ucrania. Vamos a enfrentar un segundo invierno en Europa. Se resolvió el problema del gas y del petróleo en Europa en el primer invierno. El segundo invierno es delicado. Las proyecciones, expectativas son que la guerra se prolongue por lo menos por 5 años. No hay condiciones para un armisticio y un acuerdo entre las partes. La presión europea es muy grande. La guerra en Israel va a poner mucha tensión en los mercados energéticos, y si hay involucramiento de Irán y se complican las cosas con Arabia Saudita o Egipto, podrían poner en peligro esa fuente de energía. Y Venezuela sigue siendo la fuente de energía nueva, como mencionábamos, occidental para los Estados Unidos más importante, más allá de las licencias que se dieron a Chevron y los avances. Eso se alinea con que los balances de nuevo en el Senado tienden a favorecer agendas que tengan que ver más allá en el largo plazo, y como lo dice González, las decisiones de la administración Biden son decisiones de mediano y largo plazo. Los Estados Unidos están pensando en los mercados energéticos, no en los próximos 3 o 6 meses, sino en los próximos 5 años. Y la actitud de cara frente al tema desde Caracas también empieza a ser constructiva. Se revelan estas reuniones en Qatar entre los Estados Unidos y el gobierno del presidente Maduro, en donde se llegan a acuerdos que coadyuvan a los acuerdos de política doméstica que posibilitan el alivio de sanciones y la normalización de la relación con Venezuela. ¿Qué peso va a tener la política interna venezolana en estas nuevas dinámicas de Estados Unidos hacia Venezuela? Richard Haass, el presidente emérito del Consejo de Relaciones Exteriores, es la institución que publica esta revista Foreign Affairs, que tiene una gran influencia en términos de la política exterior norteamericana desde fuera, hablaba en el número de septiembre, donde se celebraron los 100 años de la revista, que Estados Unidos en este
en esta multipolaridad, cuando tenga que elegir entre la democracia y el orden, va a tener que escoger el orden, porque el orden va a asegurar un cierto orden de cosas, valga la redundancia, que es positivo para Occidente en general y los Estados Unidos en particular. Y ese es un poco el caso venezolano. Ahora, ¿de qué democracia y de qué orden estamos hablando? Lo que los Estados Unidos están demandando es condiciones mínimas en términos, desde su perspectiva, desde la de los Estados Unidos, de las dinámicas políticas domésticas venezolanas, que permitan que la relación fluya, avance y mejore. Y creo que ambas partes han entendido eso. En la medida que el proceso electoral que viene sea transparente, justo y fluido, las piezas se van a ir moviendo de tal manera que gane quien gane la elección el próximo año, esa relación se establezca. Los analistas desde los Estados Unidos, Oscar, no los opinadores, los analistas, ven que el retroceso del avance va a ser muy, pero muy difícil. Ahora, la gran pregunta es qué pasa si gana Donald Trump la primaria primero y la elección segundo. Bueno, ahí la agenda es totalmente otra, pero eso todavía estamos 13 meses de esa elección, no hemos tenido ni siquiera primarias en los Estados Unidos, las condiciones de la candidatura de Trump se complican cada vez más, el Partido Republicano está viviendo un gran desorden y todo coadyuva a que la candidatura de Biden tiene posibilidades importantes de éxito. Si eso es así, la agenda vis a vis Venezuela va a seguir siendo un rumbo positivo y constructivo, en la medida que las dinámicas, de nuevo, entre Caracas y Washington sean las más consonas posibles. ¿Cómo valoras la gestión que está haciendo el presidente Maduro en su relación con Estados Unidos? Maduro ha sido, tomando en cuenta lo que es la agenda de su administración y lo que se llama el legado de Chávez, ha sido una agenda creativa, constructiva, no abstenta de conflicto. En todo este proceso, Maduro ha mantenido sus relaciones con Irán, con Rusia, con China, en momentos en que tales relaciones entre los Estados Unidos y esos tres países han sido muy tensas. Y sin embargo, las sanciones se aliviaron y sin embargo la normalización ha avanzado. Y sin embargo, la actitud de los Estados Unidos ha sido constructiva porque creo que los Estados Unidos entienden además en esta nueva multipolaridad, en esta tensión norte global, sur global, cada país tiene su propia agenda. Mira lo que está sucediendo en términos de Israel. Colombia acaba de llamar a su embajador en Israel, Chile está haciendo lo mismo, Bolivia ha roto relaciones con Israel, uno puede cuestionar o no, dependiendo, esto es el tema palestino-israelí siempre es muy tenso, en donde las agendas llegan a que tenemos muy, pero muy polarizados. Hay una cuestión constructiva. Yo creo que ha habido un manejo inteligente desde la agenda de Caracas al respecto, si no, no veríamos resultados. Y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Es decir, por los frutos de uno y otro lado, lo que acaba de suceder y las declaraciones del secretario de Estado Blinken en el Congreso esta semana, de cara a un cuestionamiento de Marco Rubio, han sido muy claros. La posición de los Estados Unidos no es una posición de la administración Biden, no es una posición cerrada. Es una posición que va a depender de lo que el gobierno vaya haciendo, de acuerdo a los acuerdos, y hacen de referencia muy claro los acuerdos son lo que son y no lo que quisieran ser. Y hay cosas interesantes en esos acuerdos, Oscar. La licencia Minerveni y al Banco de Venezuela y al Banco Central de Venezuela son interesantes. O sea, hablen ventanas de ingreso económico financiero a Venezuela que no existían antes, más allá de las de PDVSA. Por otro lado, el levantamiento de la prohibición de transar los bonos venezolanos en los mercados secundarios para inversionistas americanos empiezan a ser la antesala de lo que tiene que suceder el próximo año, que es la reestructuración de la deuda venezolana. Y el segundo acuerdo entre las partes, apoyado por los Estados Unidos, o sea, en tanto al Esequibo y Citgo, son interesantes también, porque los Estados Unidos dicen, ok, diplomáticamente es delicado, pero están sosteniendo en base al conflicto que hay. Los Estados Unidos no ve con malos ojos la posición venezolana en función del Esequibo. Y dos, el gobierno americano de alguna forma le da una garantía a ambas partes, porque eso es un acuerdo político entre el gobierno y la oposición, que Citgo va a ser protegida. Es decir, esa subasta que empezó, y no ha empezado, que debe haber empezado, y que no se consolida sino hasta el próximo año, puede tener también dinámica
Eso es una buena señal desde Sí. Washington a ¿Tú, Caracas. tú crees que se descarta entonces como objetivo de la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela el desplazamiento del chavismo del poder? Tú Lo, decías que, lo- tú decías que la administración Biden y Estados Unidos están apostando por el orden. Y yo Ujú. entiendo que en Venezuela el orden, quien puede garantizar el orden y la estabilidad social y política es el chavismo, porque tienes una oposición prácticamente liquidada. Pero me respondes por favor cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña José González, economista y comunicador social, analista financiero internacional y director de la consultora GCG Asesores. Te preguntaba sobre la nueva política de Estados Unidos hacia Venezuela y su apuesta por el orden. Pregunto, ¿se pospone, se cancela el objetivo de desplazar al chavismo del poder? ¿Reincorporar a Venezuela dentro del área de influencia de Estados Unidos? Y resulta ahora que quien garantiza el orden y la estabilidad social y política es el chavismo ante una oposición que nunca se convirtió en alternativa y que hoy luce casi liquidada. ¿Qué crees? Yo creo que se impone el viejo adagio de que las naciones, los estados no tienen amigos, tienen intereses. ¿Sí? Aquí hay que definir cuáles son los intereses, de nuevo, que hay que entenderlos como los intereses de Estados Unidos con Occidente. Lo que hace la invasión en Ucrania es consolidar la Unión Europea, no la desmembra, más bien todo lo contrario. Expande OTAN y consolida la relación estratégica histórica entre los Estados Unidos y Europa, que además tiene que irse como bloque para contrarrestar lo que es la nueva hegemonía china y su influencia en el Medio Oriente, en Eurasia, en el Medio Oriente, en África, y acaso en América Latina, que nuestras dinámicas son propias. En ese sentido, ese orden al que hace referencia Haas es un orden que tiene que ver con estas nuevas realidades, además donde las intervenciones en política doméstica acá son menores. Lo que ciertos sectores norteamericanos, lo que hablábamos temprano, hablar de izquierdas y derechas ya es insuficiente. Exacto. Tenemos que hablar de conservadurismos y liberalismos, con toda lo que eso representa, porque hay una gran matiz entre conservadores y liberales. Los conservadores norteamericanos que quisieran que Venezuela sea gobernada por aquello que consideran sus aliados, sus alineamientos, sus preferencias, lo que se llama el buquelismo latinoamericano, estos gobiernos extremadamente conservadores, no aplican necesariamente en Venezuela. Y hay que entenderla a la administración Biden y al presidente Biden desde una perspectiva muy singular. Biden es un hombre muy pragmático. Cuando uno ve su récord de votos, y es alguien que tiene 40 años de vida política en los Estados Unidos, inicialmente en el Congreso, casi toda su carrera en el Senado, después como vicepresidente por 8 años y ahora como presidente, cuya especialidad siempre han sido las relaciones exteriores. Él ha votado por uno y otro lado, y hay quien lo califican de consistencia, más bien de pragmatismo. Yo creo que en los Estados Unidos hay una gran, de la administración Biden, y lo dice Juan González en esta entrevista que da a America's Quarterly, en donde es muy claro. Yo recomiendo leer, es una entrevista de 45 minutos donde están todas las claves, son muy pragmáticos. Ahora ellos van a lidiar con el resultado que venga. Okay. Creo que las preocupaciones al interior de ciertos sectores del gobierno americano y todo el tren, la administración Biden decían que ellos no tienen grandes ideólogos o doctrinarios dentro de la administración, que son una administración de procesos, como lo dice Biden. Ven el proceso venezolano como uno complejo hacia adelante, y lo que buscan es una cierta estabilidad mínima en términos de la producción de petróleo hacia adelante, más aún cuando tienen un agente para hacer lo que es Chevron. Claro. ¿Sí? Y creo que la discusión interna es el rol de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y la relación con el poder político, y cómo eso podría afectar o no esos intereses estratégicos, sí, que de nuevo no tienen que ver con intervenciones más, sino con que la estabilidad sea la mínima para garantizarlo. La irrupción de una oposición disruptora, incapaz de administrar
las dinámicas complejas políticas que se han generado en Venezuela en el futuro inmediato, despiertan ciertos temores entre ciertos sectores de la administración Biden, sin que eso determine que tengan una preferencia u otra. Mira, recientemente Ignacio Ramonet declaró que la izquierda carece de teoría. Ha habido muy poca reflexión. No hay teóricos de izquierda hoy que interpreten las nuevas realidades, lo que está ocurriendo, los cambios vertiginosos que están ocurriendo en el mundo. Y además está agotado ya la contradicción izquierda-derecha, por lo menos hasta este momento. ¿Qué está pasando con la izquierda? Incluso estás viendo que en América Latina ocurren cambios políticos de un día para otro. En un momento está la izquierda, luego está la derecha, un empresario, un trabajador. ¿Cómo interpretar estas dinámicas y qué respuestas está dando la izquierda, el progresismo, si las está dando? Lo que conversamos, el término izquierda-derecha es demasiado maniqueo, demasiado cerrado para poder entender lo que está sucediendo en América Latina. ¿Qué relación hay entre Morena de López Obrador en México y lo que representa Boric en Chile, o lo que podría representar un gobierno de Massa en Argentina en la segunda vuelta electoral, o un Lula nuevo, o Petro en Colombia? Es una cosa un poco más compleja que hablar de las izquierdas tradicionales, y creo que lo hemos conversado en el pasado. Podría tratarse más bien de una socialdemocracia radical, nueva, progresista, y entender el progresismo no como se usa despectivamente en los sectores conservadores como los progres, sino el progresismo se crea en los Estados Unidos en su versión contemporánea, ¿sí? Porque hay versiones anteriores. En los Estados Unidos, en gobiernos republicanos, que fueron los de Wilson y los de Teddy Roosevelt, que dicen que el Estado del Gilded Age, en la época de los titanes de industria, de la industrialización del siglo pasado, en donde señalan que el Estado tiene un rol como árbitro entre lo público, lo social y lo privado, y que las políticas fiscales tienen que ser progresivas, es decir, tienen que favorecer a la mayoría y no la minoría, y lo que viene es una gran redistribución fiscal. Y en estas agendas contemporáneas de liberalismo, de esta nueva socialdemocracia radical, hay que implementar agendas que son sociales, o sea, que son nuevas, que son las agendas del feminismo, que son las agendas de los LGTBIQs, que no formaban parte del menú ideológico de las izquierdas del siglo XX. Hay que tomar en cuenta, como lo decía el presidente Lagos, que es más difícil mantener a la gente en la clase media que sacarla de la pobreza, ¿sí? Que es más fácil sacar a la gente de la pobreza, fácil entre comillas, que mantener a la clase media. Y estas son agendas en las que las izquierdas tradicionales, ideológicas, doctrinarias del siglo XX no han pensado, y son exactamente las cosas que hay que repensar. Hay que modernizarse, hay que dar saltos cualitativos, además en la era tecnológica de la inteligencia artificial, del cambio climático, de la transición energética, donde el crimen en América Latina es parte de un problema social, no sencillamente criminal, donde el buquelismo se impone, donde los sectores conservadores, que siguen siendo un sector importante, el 20% de la población se resisten al cambio, y tanto así que hay un sector en América Latina que, como lo sabe, ya no se llaman latinoamericanos, sino hispanoamericanos, porque reclaman su origen hispano, cuando no entienden que las políticas en la propia España son distintas, y no hay que ver que el Partido Popular gana la elección, pero la pierde, ¿sí? Y el PSOE se impone políticamente, cosas que suceden en los regímenes parlamentarios, y todo esto lo estamos viendo en América Latina. Es una transición a algo en que, en el caso venezolano, con todos los problemas que generó el chavismo, madurismo, de alguna forma las dinámicas sociales se realinearon, y si Venezuela reencuentra su rumbo económico desde una perspectiva pragmática y se recupera la racionalidad política, nos hemos vuelto muy irracionales políticamente a nivel global. El adversario político es adversario, no es enemigo, ¿sí? Esto no es una guerra como la que estamos viendo en Ucrania, o lastimosamente la que estamos viendo en Israel. Es una adversidad, pero tenemos que ponernos de acuerdo. En negocios ni siquiera adversarios, hay contrapartes, ¿sí? Y la relación no es necesariamente consona, es tensa, pero debería ser constructiva. En ese sentido, Venezuela, acaso, si recupera este norte, si se recuperan las dinámicas, tampoco uno puede pasarle la planadora al adversario. La política tiene que dejar de ser un juego sumacero.
Tiene que ser un ganar-ganar para todas las partes, sino que el que gana se queda con todo. Eso es un poco lo que estamos viviendo y la izquierda necesita entenderse como liberal más que como izquierda y hacer propuestas de generaciones nuevas. Además, las nuevas generaciones, uno lo ve en las agendas de los jóvenes en Chile, en Argentina, en términos de aborto, feminismo, LGTBIQ, que tiene que ser parte del menú de esta nueva izquierda que necesita repensarse como señala Ramonet. Sí. Bueno, muchísimas gracias, José, por este análisis situacional. Excelente. Ahora podamos conversar, porque quedaron muchos temas aún pendientes. Podamos conversar muy pronto. Un placer siempre, encantado a la orden. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.